La mañana en Tampa, Florida, estaba un poco más húmeda de lo habitual. Elizabeth Clark entrecerró los ojos ante la luz del sol de la mañana que entraba por la ventana de su habitación mientras miraba el reloj despertador en su mesita de noche. A las 6:30 a.m., tomó una respiración profunda y cerró los ojos lentamente de nuevo, solo 5 minutos más. Pero su deseo no se cumpliría. Escuchó pasos ligeros y rápidos en el pasillo acercándose a su puerta. «Mamá, ¿estás despierta? El desayuno está listo». La puerta se abrió y su hija de 13 años, Katie, asomó la cabeza. Llevaba el cabello recogido en una coleta y ya parecía llena de energía tan temprano en la mañana. Elizabeth sonrió al ver a su hija. «Buenos días, Katie, te has levantado temprano hoy». «Es porque tengo mi presentación del proyecto especial en la escuela hoy. ¿Lo olvidaste?». Elizabeth se incorporó rápidamente. Lo siento, lo olvidé completamente. Me prepararé de inmediato». Elizabeth había estado trabajando como editora en la gran editorial Atlantic Press por más de 10 años. Su especialidad eran los libros educativos y la literatura para jóvenes adultos. Su trabajo era exigente, pero lograba equilibrarlo con criar a su hija Katie como madre soltera. Cuando bajó a la cocina, encontró tostadas, huevos y jugo de naranja esperándola. «¿Lo hiciste tú?», preguntó Elizabeth sorprendida. «Sí, practiqué hacer el desayuno para mi tarea de cocina. ¿Qué opinas? Se ve comestible». Katie miró a su madre con ojos expectantes. «Claro, se ve delicioso». Elizabeth acarició suavemente la cabeza de su hija. Mientras desayunaban, Elizabeth recordó su divorcio de 3 años atrás. Su matrimonio con Richard Clark había sido feliz durante los primeros años. Él era un talentoso cirujano cardíaco, reconocido a nivel nacional, especialmente en el campo de la cirugía cardíaca pediátrica. Se habían conocido en un evento de caridad en un hospital universitario y se casaron un año después. Katie nació poco después. Sin embargo, a medida que crecía la reputación de Richard, se volvía cada vez más dedicado a su trabajo. Se quedó en el hospital hasta altas horas de la noche y lo llamaban cada vez más para cirugías de emergencia los fines de semana. Incluso cuando estaba en casa, siempre estaba leyendo revistas médicas o preparándose para su próxima cirugía. Era un médico maravilloso, pero como esposo, como padre, Elizabeth suspiró. «Mamá, ¿en qué estás pensando?». La voz de Katie la devolvió a la realidad. «Hacen nada». «¿Estás nerviosa por tu presentación de hoy?». «Cambié de tema, un poco». «Pero estoy totalmente preparada», respondió Katie alegremente. Elizabeth se sintió salvada por la alegría de su hija. El divorcio no había sido fácil, pero estaba decidida a vivir positivamente por el bien de Katie. Después del divorcio, el tribunal le dio a Elizabeth la custodia de Katie, y a Richard le concedieron derechos de visita una vez al mes los fines de semana y el derecho de pasar 2 semanas con Katie durante las vacaciones de verano. Richard vivía en una zona residencial de lujo en Tampa y trabajaba en el prestigioso Hospital Infantil St. Joseph. Su ingreso anual de 7 cifras proporcionaba una generosa manutención infantil que sostenía financieramente a Elizabeth y a Katie. «¿Papá también vendrá a verme este fin de semana?», preguntó de repente Katie. Elizabeth pensó un momento antes de responder. «Sí, según el horario. Papá está escribiendo un importante artículo de investigación ahora, pero dijo que te llevaría al acuario el sábado». «Sí, he querido ver el nuevo espectáculo de delfines». Elizabeth sonrió. Richard podría haber estado demasiado dedicado a su trabajo, pero tenía que admitir que realmente amaba a Katie. Siempre le daba regalos caros y trataba de pasar tiempo de calidad con ella siempre que podía. Recientemente le había regalado la última tableta para su cumpleaños número 13. «Ah, quería decirte», continuó Elizabeth después de tomar un sorbo de café. «Tengo que ir a un viaje de negocios a Chicago la semana que viene». «¿Chicago? ¿Por cuánto tiempo?». Había un dejo de preocupación en la expresión de Katie. «Solo por 4 días. Pero como coincide con tus vacaciones de primavera, te gustaría venir conmigo. Hay un gran acuario allí y también podemos hacer un crucero por el lago Michigan». La cara de Katie se iluminó. «¿De verdad? ¿Puedo ir?». «Claro, podemos hacer algo de turismo entre mis reuniones. Estaré discutiendo una nueva serie de libros infantiles, Explorer Massey, una historia sobre una niña que va de aventuras por el mundo». «Eso es genial, debería decírselo a papá». Elizabeth pensó un momento. «Sí, lo llamaré esta noche. Tenemos que asegurarnos de que no choque con sus planes del fin de semana». «Gracias, mamá». Katie se levantó de un salto y abrazó a su madre. Se apresuraron a terminar de arreglarse, y Elizabeth dejó a Katie en la escuela antes de dirigirse a la editorial.
En la oficina, tuvo reuniones detalladas sobre el viaje a Chicago. La jefa de redacción, Martha Johnson, detuvo a Elizabeth. Elizabeth, tienes todos los materiales para la reunión en Chicago. La autora Christina Williams está deseando que llegue. Sí, todo está listo. De hecho, estoy pensando en llevar a mi hija conmigo. Es su semana de primavera. Eso es maravilloso. Será una buena experiencia para tu hija. Martha sonrió amablemente. Esa noche, de camino a casa, Elizabeth se detuvo en el supermercado para comprar ingredientes para la cena. Cuando llegó a casa, Katie ya había empezado sus deberes. ¿Cómo estuvo la presentación?, preguntó Elizabeth. Estuvo genial. Mi maestra y mis amigos me felicitaron a todos. Puedo empezar a hacer la maleta para el viaje mañana. Elizabeth se rió. Aún falta una semana. Pero claro, mañana hagamos una lista de lo que necesitaremos. Después de la cena, como había prometido, Elizabeth llamó a Richard. Él respondió tan conciso como siempre: Chicago. Está bien, cambiaré mi horario, pero cuando Katie regrese quiero aumentar sus clases de violín. Tiene talento. Elizabeth estuvo de acuerdo, entendido, pero asegúrate de que no se canse demasiado. Después de colgar, Elizabeth se sentó en el sofá y suspiró. Las conversaciones con Richard siempre eran tensas, pero necesitaba mantener una relación cooperativa por el bien de su hija. Los planes para el viaje a Chicago avanzaban sin problemas, y Elizabeth y Katie reunieron todo lo que necesitaban. Ambas estaban realmente emocionadas por esta pequeña aventura. Elizabeth sentía su corazón palpitar de emoción ante la perspectiva de viajar sola con su hija por primera vez en mucho tiempo. Llegó el día de la partida a Chicago. La mañana estaba un poco fría y el cielo de Tampa estaba cubierto de nubes grises pálidas. Elizabeth cerró la cremallera de su maleta mientras hacía una última revisión. Katie, ¿estás lista? El taxi estará aquí pronto. Solo un minuto, resonó la voz de su hija desde arriba. Elizabeth miró por la ventana de la sala. Después de su divorcio de Richard, se había mudado a una zona residencial tranquila en los suburbios de Tampa. El jardín era pequeño, pero había un pequeño estanque en la parte de atrás donde el sol de la mañana se reflejaba hermosamente en la superficie del agua. Era un lugar apacible para vivir. Unos minutos después, Katie bajó con una mochila pesada sobre el hombro. ¿De verdad necesitas todo eso?, preguntó Elizabeth riéndose. Claro, Katie abrió su mochila para mostrar su contenido. Tableta, cargador, auriculares, 3 libros, cuaderno de dibujo, juego de lápices de colores y... Está bien, Elizabeth levantó las manos en señal de rendición. Solo asegúrate de no aburrirte en el avión. Llegó el taxi y cargaron su equipaje en el maletero. De camino al Aeropuerto Internacional de Tampa, Katie hablaba con entusiasmo sobre los lugares que quería ver en Chicago. Elizabeth observaba el rostro emocionado de su hija, esperando que este viaje creara buenos recuerdos para ambas. «Mamá, ¿el acuario de Chicago es realmente más grande que el de Tampa?», preguntó Katie. Sí, el acuario Shedd es uno de los más grandes de América. Tiene más de 32,000 especies de vida marina. Wow, entonces también tienen lagartos y camaleones. No, esos reptiles estarían en el zoológico de Lincoln Park, no en el acuario. Espero que también podamos ir allí. Cuando llegamos al aeropuerto, cargamos nuestro equipaje en un carrito y nos dirigimos a la sala de salidas. Elizabeth hizo el check-in con su celular y se dirigió al mostrador de entrega de equipaje. Sus asientos están juntos en clase económica, ventana y pasillo, dijo la mujer del mostrador con una sonrisa. El embarque comienza a las 11:30 en la puerta 23. Gracias, Elizabeth tomó los pases de abordar y le dio uno a Katie. No lo pierdas. Revisamos nuestro equipaje y nos dirigimos al control de seguridad. Era la hora pico de la mañana y había una larga fila en el control. Mamá, tengo hambre, murmuró Katie. Vamos a comer algo en el café cerca de nuestra puerta después de pasar seguridad, respondió Elizabeth con suavidad. Solo un poco de paciencia, 30 minutos después finalmente nos tocó. Elizabeth se quitó el cinturón, se descalzó y puso sus cosas pequeñas en una bandeja de plástico. Katie, quítate los zapatos y ponlos en la bandeja, y el cinturón también, dijo Elizabeth. Ya sé, mamá, no es la primera vez que lo hago, respondió Katie sonando un poco molesta. Colocó su mochila con destreza en la cinta del escáner de rayos X y puso sus zapatos y chaqueta en otra bandeja. Elizabeth pasó primero por el detector de metales y lo hizo sin problemas. Le tocó el turno a Katie. Caminó a través del arco del detector de metales. De repente sonó una alarma aguda. Katie se detuvo, sobresaltada. Se acercó una oficial de la TSA uniformada.
de mediana edad con una expresión severa, aunque sus ojos eran amables. ¿Llevas algo de metal?, preguntó la oficial. No, nada, negó Katie con la cabeza, collar o pinzas para el pelo. No tengo nada, respondió Katie, luciendo un poco ansiosa. La oficial de la TSA pareció pensarlo un momento, luego intercambió miradas con una colega. Podrías intentar pasar una vez más, solo para estar seguras. Katie pasó de nuevo por el detector de metales, pero la alarma volvió a sonar. ¡Qué extraño! Elizabeth frunció el ceño. Katie, ¿qué hay en tus bolsillos? No hay nada en ellas, dijo Katie mientras volteaba sus bolsillos del revés para mostrarlo. El oficial de la TSA la miró con sospecha y tomó notas en su portapapel. Lo siento, pero tendremos que realizar un escaneo corporal en una sala aparte, dijo educadamente pero con firmeza. El color desapareció del rostro de Katie. Mamá llamó con una voz pequeña. Está bien, Katie, dijo Elizabeth tratando de tranquilizar a su hija. No hay nada de qué preocuparse, iré contigo. El oficial de la TSA las condujo a una pequeña sala separada. Había un gran dispositivo de escaneo de rayos X y varios monitores instalados. Por favor, párese aquí, joven, instruyó otro oficial femenino. Levante ligeramente los brazos y párese con los pies separados al ancho de los hombros. Katie miró a Elizabeth. Al ver que su madre asentía, se paró como se le indicó. Está bien, este es un escaneo seguro y solo tomará unos segundos, la animó Elizabeth. El escáner se activó y una gran máquina giró alrededor de Katie. Terminó en unos 20 segundos. Por favor, permanezca quieta mientras revisamos las imágenes, dijo el oficial. El monitor mostró el contorno de un cuerpo humano con la estructura interna visible. Mientras el oficial de la TSA miraba el monitor, su expresión cambió de repente. Rápidamente llamó a un colega y comenzaron a susurrar entre ellos. Elizabeth comenzó a sentirse inquieta. Estaba claro que algo no era normal. ¿Hay algún problema?, preguntó Elizabeth, su voz temblaba ligeramente. Uno de los oficiales se volvió y respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Señora Clark, hay algo preocupante en el monitor. Llamó Elizabeth al monitor y señaló la pantalla. Parece que hay un pequeño objeto metálico incrustado debajo de la escápula de su hija. Elizabeth jadeó. En efecto, la pantalla mostraba un pequeño objeto rectangular debajo de la escápula derecha de Katie. Medía unos 2 centímetros y claramente era artificial. ¿Qué es eso?, preguntó Elizabeth con voz temblorosa. No lo sabemos, es un implante médico, como un marcapasos o una bomba de insulina. No, mi hija nunca ha tenido una cirugía, respondió Elizabeth. Su corazón comenzó a acelerarse. Al menos no que yo sepa. Katie estaba escuchando la conversación con una mirada confundida. Mamá, ¿qué pasa? Solo un momento, intentó calmar a su hija Elizabeth mientras se volvía hacia el oficial de la TSA. ¿Qué está pasando aquí? Llamaré al oficial de seguridad, señor, dijo el oficial y llamó a alguien por el intercomunicador. Unos minutos después, un hombre con un traje gris entró en la habitación. Tenía unos 50 y tantos años, con el cabello blanco cortado al rape y una expresión severa. Después de una breve presentación, fue directo al monitor. Soy Johnson, el oficial de seguridad, señor, dijo concisamente. Observó el monitor por un rato y presionó varios botones para ampliar la imagen. Después de unos minutos de tenso silencio, miró a Elizabeth con una expresión severa. Esto parece ser algún tipo de dispositivo de rastreo. Habría sido implantado deliberadamente, dijo el oficial de seguridad con una mirada seria. ¿Qué?, repitió Elizabeth en disbelief. Su cabeza daba vueltas y sentía que la habitación giraba a su alrededor. Estos dispositivos transmiten información de ubicación en tiempo real. Alguien puede monitorear constantemente dónde está tu hija, con quién está y cómo pasa su tiempo. Deberías reportar esto a la policía inmediatamente. ¿Pero cómo? Elizabeth estaba confundida. ¿Cómo pudo algo así estar en el cuerpo de mi hija? Esto no podría haberse implantado sin una intervención médica profesional. Habría requerido una pequeña cirugía, probablemente bajo anestesia. Miró a Katie y luego se volvió hacia Elizabeth. Ve a la policía de inmediato. Katie palideció y miró a su madre con una expresión asustada. Mamá, hay algo dentro de mí. Elizabeth corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza. Está bien, Katie. Mamá se encargará de esto, pero su corazón estaba lleno de miedo y ansiedad. ¿Quién había implantado un dispositivo de rastreo en el cuerpo de su hija? ¿Por qué y cómo? Sus pensamientos eran caóticos y sus manos temblaban. Te acompañaré a la oficina de policía del aeropuerto, dijo Johnson. Ellos se encargarán de este asunto. Elizabeth asintió en silencio, recogió sus pertenencias y tomó con fuerza la mano de Katie.
Sus planes para un viaje divertido a Chicago se habían desmoronado, y en su lugar, una pesadilla aterradora estaba a punto de comenzar. Tengo miedo, mamá, dijo Katie con una voz débil. Te protegeré, dijo Elizabeth con firmeza. Pero ella también temblaba de miedo. La oficina de policía del aeropuerto era una pequeña habitación caracterizada por paredes impersonales y luces fluorescentes. Elizabeth y Katie se sentaron en sillas de plástico duras mientras dos oficiales uniformados examinaban las fotos de rayos X en el escritorio frente a ellas. El aire en la habitación era pesado y tenso. Mamá, ¿no podemos subir al avión?, preguntó Katie con una voz pequeña. Sus ojos azules estaban muy abiertos por la ansiedad. Hay cosas más importantes ahora, respondió Elizabeth con suavidad, pero su propio corazón también estaba muy perturbado. Uno de los oficiales, el detective Robert Muggins, se volvió hacia ellas. Era un hombre de unos 40 y tantos años con ojos amables y una expresión cansada. Señora Clark, esto claramente es un implante ilegal, señaló la foto de rayos X. Allí, un pequeño objeto rectangular era claramente visible debajo de la escápula de Katie. Su hija recuerda haber sido sometida a alguna cirugía. ¿Hay algo que recuerde? Katie apretó con fuerza la mano de su madre. No, no recuerdo nada, respondió con una voz temblorosa. Elizabeth acarició suavemente el cabello de su hija, intentando desesperadamente recordar. Revisó los registros médicos de Katie en su mente. Katie fue al hospital, sí, justo el verano pasado para una amigdalectomía, dijo finalmente. Fue en julio. Tenía inflamaciones frecuentes en la garganta. El detective Muggins asintió mientras tomaba notas. ¿Podría darme los detalles de esa cirugía? ¿En qué hospital y qué doctor estuvo a cargo? La memoria de Elizabeth regresó. La amigdalectomía se realizó en el Hospital Infantil St. Joseph. El doctor originalmente programado fue un especialista en otorrinolaringología llamado Dr. Anderson, pero el día de la cirugía, el doctor Anderson no pudo venir debido a un asunto urgente, dijo Elizabeth en voz baja. Y luego se detuvo. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar en su mente. Mi exmarido realizó la amigdalectomía de Katie, dijo Elizabeth en voz baja. Su voz temblaba ligeramente. Tu exmarido es médico. Los ojos del detective Muggins se agudizaron. Es cirujano cardíaco, Richard Clark. El jefe de cirugía cardíaca del Hospital Infantil St. Joseph. El ambiente en la habitación cambió. La oficial femenina intercambió miradas con el detective Muggins y ella salió inmediatamente de la habitación. El semblante del detective Muggins cambió. Esto se está volviendo cada vez más serio. Hay una alta posibilidad de que haya sido un acto deliberado por parte de un profesional. Elizabeth se sujetó la cabeza con las manos. No puedo creerlo, Richard, ¿pero por qué? ¿Hubo algo inusual después de la cirugía?, preguntó el detective Muggins. Elizabeth intentó recordar. La cirugía en sí fue exitosa sin problemas, la recuperación fue rápida, pero frunció el ceño al recordar. Después de la cirugía, Richard se puso en contacto con nosotros más frecuentemente de lo habitual para ver cómo iba la recuperación de Katie. Y sí, incluso vino a nuestra casa una vez, diciendo que quería revisar porque la cicatriz de la cirugía estaba un poco roja. Katie, ¿alguna vez sentiste dolor o molestia en el hombro, no en el cuello?, preguntó el detective Muggins a Katie con suavidad. Katie negó con la cabeza. No, nada, pero a veces tal vez mi hombro derecho se calentaba un poco. Pero no era grave, así que no lo mencioné. La oficial femenina regresó a la habitación. Le susurró algo al detective Muggins. Él asintió con una expresión seria. Señora Clark, nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Policía de Tampa. Ellos están tomando este asunto en serio y han comenzado los procedimientos para emitir órdenes de registro para la casa y la oficina del hospital del Dr. Richard Clark. Elizabeth tomó una respiración profunda. Cancelaré nuestro viaje a Chicago. Nos quedaremos en Tampa hasta que se resuelva este asunto. Una decisión sabia, coincidió el detective Muggins. También hemos llamado a expertos en forensics digitales para que examinen la naturaleza de este dispositivo. Deberían llegar pronto. Al cabo de una hora llegaron dos técnicos a la oficina. Uno era una mujer menuda y el otro un joven. Trajeron equipo especializado y comenzaron a analizar las fotos de rayos X en detalle. Este es un dispositivo de seguimiento avanzado, explicó la técnica Sarah Chen. Tiene la capacidad de enviar y recibir señales GPS por satélite. No solo puede rastrear la ubicación de la persona implantada en tiempo real, sino que también puede registrar su historial de movimientos. Es
posible algo así?, preguntó Elizabeth temblando. Lamentablemente sí. Esta tecnología fue desarrollada para fines militares y de aplicación de la ley, pero también está disponible en el mercado negro. Sin embargo, se requiere conocimiento médico para implantarla correctamente, respondió Chen. Su compañero estaba operando un dispositivo que parecía una antena especial. Estoy rastreando la señal. Continuó trabajando con concentración. Lo encontré. Este dispositivo está emitiendo señales periódicamente, y el destino de recepción es una dirección IP dentro de la ciudad de Tampa. Varias horas después, recibieron una llamada del Departamento de Policía de Tampa. La casa y la oficina del hospital de Richard Clark habían sido registradas. Hemos incautado sus computadoras y su smartphone, informó el detective por teléfono. Según el análisis inicial del equipo de forenses digitales, encontramos software especializado para recibir señales del dispositivo de tu hija. Estamos continuando con la investigación. Elizabeth y Katie tuvieron que pasar la noche en un hotel. Les indicaron que se presentaran en la sede de la policía de Tampa a la mañana siguiente. Tanto la madre como la hija estaban agotadas pero no podían dormir. Mamá, papá realmente hizo algo malo, preguntó Katie mientras estaba acostada en la cama. Elizabeth suspiró profundamente. Aún no sabemos todo. Pero si es verdad, sí, es algo muy malo. A la mañana siguiente, en una sala de reuniones en la sede de la policía de Tampa, recibieron un informe del equipo de investigación. El ordenador de Richard había sido analizado a fondo y se habían hecho descubrimientos impactantes. Señora Clark, le compartiré los resultados del análisis del equipo forense, dijo el jefe de detectives David Morrison. En el ordenador del doctor Richard Clark se encontró una base de datos con el historial de movimientos de su hija. Parece que ha estado siguiendo cada movimiento de su hija durante los últimos 8 meses. 8 meses justo después de la amigdalectomía, murmuró Elizabeth. Además, no solo se encontró el historial de movimientos de su hija en su smartphone, sino también planos detallados de su casa. La ubicación de los sistemas de seguridad, de las ventanas y puertas, todo estaba registrado. Elizabeth palideció. Nos estaba vigilando, así parece. También tenía registros de sus patrones diarios, de sus horarios de salida al trabajo y regreso a casa, dijo el detective Morrison. El doctor Richard Clark ha sido arrestado mientras estaba de servicio en el hospital. Ha sido llevado a la estación de policía de Tampa y está siendo interrogado. Mi exmarido siempre sabía dónde estábamos, por eso podía aparecer de repente. La voz de Elizabeth temblaba al darse cuenta de la horrible verdad. El mes pasado, cuando fui a recoger a Katie de casa de una amiga, apareció diciendo que estaba justo por la zona. Y hace unas semanas, cuando estábamos en el centro comercial, dijo que estaba allí por casualidad. Eso ya no era casualidad, dijo el detective Morrison con una expresión severa. Unas horas más tarde, se comunicaron los resultados del interrogatorio de Richard. Ha admitido haber implantado el dispositivo, informó el detective Morrison. Sin embargo, según su declaración, fue para proteger a su hija. ¿Proteger de quién? Elizabeth no pudo contener su enojo. Con sus palabras, su madre está intentando mantener a mi hija alejada de mí. Tengo derecho a saber dónde está Katie, respondió él con calma. Eso es absurdo, exclamó Elizabeth. Nunca le he negado sus derechos de visita. Nosotros pensamos lo mismo, coincidió el detective Morrison. Más en serio, su computadora contenía información sobre tu nueva pareja romántica, tu hora de dormir e incluso tus rutinas diarias. La obsesión del doctor Richard Clark parece haber alcanzado un nivel patológico. Elizabeth estaba sin palabras. Estaba atónita, abrumada por una mezcla de enojo y miedo. No podía creer que el esposo que alguna vez respetó pudiera hacer algo tan aterrador. ¿Cómo? ¿Cómo podemos quitar ese dispositivo del cuerpo de mi hija?, preguntó finalmente. Ya hemos contactado a un cirujano especialista. Mañana está programada una cirugía de extracción en un centro médico separado del hospital St. Joseph, respondió el detective Morrison. Esa noche, en su habitación de hotel, Elizabeth y Katie se sentaron en silencio. «Mamá, ¿qué le pasará a papá?», preguntó Katie con una voz pequeña. «Recibirá un castigo adecuado según la ley», respondió Elizabeth, abrazando a su hija. «Pero ahora, tu seguridad y salud son la máxima prioridad. Vamos a quitar ese dispositivo y regresar a una vida normal». Aunque dijo esto, sabía que este evento había cambiado sus vidas para siempre. La sala de espera del Centro Médico Memorial Grove estaba decorada con colores suaves y pinturas tranquilas. Elizabeth se sentó en una silla rígida, hojeando una revista sin leer una sola palabra.
Su corazón estaba lleno de pensamientos sobre su hija, quien en ese preciso momento estaba en el quirófano. La cirugía de extracción del dispositivo de Katie estaba programada 3 días después del arresto de Richard. Durante ese tiempo, Katie tuvo 2 sesiones con la consejera de trauma, la doctora Lane. La primera sesión fue tensa, pero gracias al enfoque gentil y paciente de la doctora Chen, Katie había comenzado a abrirse poco a poco. Katie, ¿recuerdas el día que te hicieron la amigdalectomía?, preguntó la doctora Chen con suavidad. Un poco, respondió Katie con una voz pequeña. Llegué al hospital y una enfermera me puso un pijama especial, y luego llegó papá y me dijo que todo estaría bien. Luego frunció el ceño, después se pone borroso, creo que por la anestesia. ¿Notaste algo diferente después de la cirugía? Katie pensó un momento, me dolía la garganta. Pero la enfermera dijo que eso era normal y se detuvo. Me dolía el hombro derecho, pero papá dijo que era porque estaba en una posición incómoda en la mesa de operaciones. Según el informe del doctor Chen, Katie tenía un vacío en su memoria bajo anestesia que podría haber sido creado intencionalmente. Esto sugería que Richard había tenido tiempo suficiente para implantar el dispositivo de seguimiento durante la amigdalectomía. Ahora, Elizabeth estaba esperando a que se abriera la puerta del quirófano. Al cabo de una hora apareció el doctor James Sutherland con su traje quirúrgico azul. Señora Clark, la cirugía fue exitosa, sonrió tranquilizadoramente. El dispositivo ha sido completamente removido y no hay daño en los tejidos circundantes. Elizabeth suspiró profundamente aliviada. ¿Cómo está Katie? Está saliendo de la anestesia. Podrá verla en unos 30 minutos, dijo el doctor Sutherland. Luego, bajando la voz, continuó, examiné el dispositivo en detalle. Es un dispositivo de seguimiento de grado militar. No está disponible en el mercado general. Tiene capacidades de comunicación cifrada avanzadas y una vida de batería muy larga. Sacó un pequeño contenedor de plástico de su bolsillo. Dentro había un dispositivo metálico del tamaño de una moneda. Pensé que podría querer verlo. Elizabeth lo aceptó con manos temblorosas. Ese pequeño dispositivo había cambiado sus vidas. ¿Cómo lo obtuvo? Ese es un tema de investigación policial. Probablemente a través del mercado negro o conexiones con proveedores de equipos médicos, respondió el doctor Sutherland. El dispositivo será entregado a la policía como evidencia. Esa tarde Elizabeth llevó a su hija a casa y al día siguiente se reunió con una especialista en derecho familiar, Margaret Owens. Owens era una mujer confiable de unos 50 años, una abogada altamente respetada en el campo de la protección de los derechos de los niños. Organicemos los cargos contra Richard Clark, dijo Owens, sosteniendo un bolígrafo. Agresión, acoso, abuso infantil y violaciones a la ética médica. Además, considerando que abusó de su posición como médico, podemos añadir abuso de autoridad. Quiero que pase tiempo en prisión, dijo Elizabeth con voz temblorosa. Y no quiero que se acerque a Katie nunca más. Eso es alcanzable, asintió Owens. La evidencia es abrumadora. También solicitaremos una revisión completa del acuerdo de custodia de tu divorcio. En estas circunstancias, no es raro que los tribunales revoquen completamente los derechos de visita. Una semana después, se celebró una audiencia preliminar. Elizabeth envió a Katie a la escuela y asistió sola. En la atmósfera solemne del juzgado, trajeron a Richard vestido con ropa de prisión, esposado. Su postura, una vez digna y confiada, había desaparecido, su tez estaba mala y tenía ojeras. Su abogado solicitó fianza, pero el juez la negó inmediatamente. El acusado ha abusado de su conocimiento y habilidades como profesional médico para cometer un acto altamente invasivo e ilegal contra un niño pequeño. Además, el acusado posee un pasaporte y existe el riesgo de que huya al extranjero. La solicitud de fianza es denegada. Después de la audiencia preliminar, se emitió un comunicado del hospital. El director del Hospital Infantil St. Joseph Thomas Harrison anunció que Richard había sido suspendido de inmediato. No puedo creer lo que ha hecho. Richard era un médico respetado, dijo el director Harrison a los reporteros. Sus acciones van en contra de la ética médica fundamental y son completamente incompatibles con los valores de nuestro hospital. La seguridad y la confianza de los pacientes y sus familias son nuestra máxima prioridad. Los colegas médicos de Richard también estaban profundamente conmocionados. Algunos le dijeron a los reporteros en entrevistas que había sido muy dedicado a su trabajo y compasivo con los pacientes. Sin embargo, también hubo voces que decían que ocasionalmente mostraba extrañas obsesiones. El doctor
Clark a veces quería saber información anormalmente detallada sobre la recuperación postoperatoria de los pacientes, dijo una enfermera que habló bajo condición de anonimato. Pensábamos que era su perfeccionismo, pero ahora que lo pienso. Siguiendo el consejo de su abogado, Elizabeth solicitó una revisión del acuerdo de custodia que se hizo en el momento de su divorcio de Richard. Buscaba revocar todo contacto de Richard y el Tribunal de Familia provisionalmente aceptó su petición. La seguridad de Katie es la máxima prioridad, dijo el juez. Hasta que se conozcan los resultados del juicio penal en este caso, se prohíbe a Richard Clark cualquier forma de contacto con la niña. 3 meses después comenzó el juicio penal de Richard. El juzgado estaba lleno de muchos reporteros y espectadores. Este caso no solo fue destacado en los medios locales, sino también en las noticias nacionales. Los titulares como El oscuro secreto de un respetado doctor y Batalla por la custodia abusando de la tecnología eran prominentes. La declaración inicial del fiscal fue poderosa. El acusado, Richard Clark, abusó de su experiencia como médico para implantar un dispositivo de rastreo ilegal en el cuerpo de su propia hija. Este acto es una violación de la autonomía física de un niño y una grave traición a la confianza parental. El abogado de Richard intentó defenderse argumentando una preocupación parental excesiva. El comportamiento de mi cliente fue ciertamente excesivo, pero fue porque estaba genuinamente preocupado por su hija. Después del divorcio, su tiempo con su hija se redujo significativamente, y por el deseo de asegurar su seguridad, cometió este error de juicio. Sin embargo, esa afirmación perdió su persuasividad frente al peso de la evidencia. La fiscalía presentó una gran cantidad de datos recuperados del ordenador de Richard. Incluía información detallada sobre el horario escolar de Katie, sus amistades e incluso las relaciones románticas de Elizabeth. El tercer día del juicio se presentaron los resultados de una evaluación psicológica. Richard fue diagnosticado con claros signos de trastorno de personalidad obsesiva. El acusado muestra un deseo patológico de controlar, testificó el psiquiatra que realizó la evaluación. Sentía la necesidad de entender y controlar completamente. Sentía la necesidad de entender y controlar completamente los movimientos de las personas en su mundo, especialmente de aquellas que creía amar. El momento culminante del juicio fue cuando Richard mismo subió al estrado. Aunque se veía cansado, aún intentaba mantener su dignidad. Como médico, como padre, tenía el deber de proteger a Katie, insistió. Su madre limitaba mi tiempo con ella y me sentía excluido de la vida de mi hija. Al saber el paradero de Katie, podía asegurarme de que estaba a salvo. El interrogatorio del fiscal fue implacable. ¿A eso llamas proteger? Implantar un dispositivo ilegal en el cuerpo de una niña de 13 años para monitorearla las 24 horas del día. La fiscalía presentó registros del monitoreo de las vidas diarias de Elizabeth y Katie como evidencia. Richard no solo había rastreado las actividades de Katie en la escuela, sino también sus visitas a casas de amigos, las películas que veía en el cine e incluso los títulos de los libros que pedía prestados en la biblioteca. Esto no es protección, es control puro, declaró el fiscal al jurado. El acusado no amaba a su hija, sino que la trataba como una posesión. Después de los argumentos finales, el jurado se retiró a deliberar. Elizabeth se sentó en el duro banco de madera del juzgado, pensando en estos meses de pesadilla. Katie continuaba con su terapia y se estaba recuperando gradualmente. Sin embargo, el hecho de la traición de su padre había dejado una herida profunda en su corazón. El juez miró severamente a Richard antes de pronunciar la sentencia. El acusado, Richard Clark, es declarado culpable de asalto en primer grado, abuso infantil, acoso y abuso de licencia médica, y se le condena a 8 años de prisión. Además, se ordenan 5 años de probation tras su liberación. Asimismo, se recomienda la revocación permanente de su licencia médica. Richard escuchó la sentencia sin cambiar su expresión. Su rostro estaba duro como una piedra, sus ojos vacíos. La miró a Elizabeth solo una vez, pero ella apartó la vista. Cuando el juez se retiró y el tribunal se dispersó, Elizabeth finalmente se levantó. Sus piernas aún temblaban. Cuando salió del juzgado, el cálido sol de primavera la recibió. Unos días después llevó a Katie a casa. ¿Ya terminó todo?, preguntó Katie durante la cena. Sí, ya terminó, ahora estamos libres. Elizabeth abrazó a su hija. Podemos empezar una nueva vida. Esa noche, después de que Katie se hubiera dormido, Elizabeth se sentó en el porche y miró al cielo estrellado. Había sido una batalla larga, pero finalmente había terminado. Había protegido a su hija.
La vida por delante no sería fácil, pero creía que podían superarlo juntas. La luz del sol de primavera se derramaba a través de los grandes ventanales del Aeropuerto Internacional de Tampa. Elizabeth recibió los pases de abordar en el mostrador de facturación y le entregó uno a su hija Katie. Toma, agárralo bien, esta vez sí llegaremos a Chicago. Había pasado un año desde aquel incidente. Después de que terminara el juicio de Richard y él fuera encarcelado, las vidas de Elizabeth y Katie iban volviendo gradualmente a la normalidad. Y ahora, finalmente estaban emprendiendo el viaje a Chicago que no se había concretado antes. ¿Es la misma puerta que antes?, preguntó Katie. Ahora tenía 14 años, había crecido un poco más y su expresión era más madura. Sí, qué coincidencia, sonrió Elizabeth, pero esta vez debería ser un viaje más agradable. Facturaron su equipaje y se dirigieron hacia el control de seguridad. Mientras esperaban en la fila, Elizabeth recordó aquel día, cuánto había cambiado su vida desde entonces. Finalmente les tocó el turno. Elizabeth, con experiencia, se quitó los zapatos y colocó sus objetos de valor en la bandeja. Katie hizo lo mismo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Katie. Debió notar que la expresión de Elizabeth se había endurecido un poco. Sí, claro, se animó Elizabeth. Solo estoy experimentando un poco de déjà vu. Elizabeth pasó primero por el detector de metales y lo hizo sin problemas. Luego fue el turno de Katie. Caminó a través del detector de metales sin dudar y no sonó ninguna alarma. ¿Ves? No hay problemas en absoluto. Elizabeth suspiró aliviada. Katie miró el escáner de rayos X por un rato. Es una sensación extraña, murmuró. Esa máquina encontró esa cosa dentro de mí ese día. Sí, respondió Elizabeth en voz baja, pero esta vez es diferente. Si ese día no hubiera sucedido, la verdad podría nunca haber salido a la luz. De camino a la puerta de embarque, Katie dijo, mientras miraba los aviones afuera de la ventana, he aprendido mucho este último año. Elizabeth miró a su hija. Después de ese incidente, Katie había continuado con sesiones semanales con un consejero de trauma. Los primeros meses fueron difíciles, pero gradualmente aprendió a expresar sus emociones en palabras y a lidiar con sus miedos y ansiedades. Yo también, Elizabeth puso su brazo alrededor del hombro de su hija. Ese incidente también había traído cambios al trabajo de Elizabeth. Se hizo responsable de una serie de libros sobre privacidad y seguridad en la editorial, utilizando sus propias experiencias. En particular, un libro titulado Seguridad Infantil en la Era Digital fue bien recibido y destacado en los medios nacionales. Mi maestra dijo que mi experiencia podría ayudar a otros niños, dijo Katie. Así que decidí dar un discurso en el programa de seguridad de la escuela. Elizabeth se sorprendió y al mismo tiempo se sintió orgullosa. De verdad, ¿cuánto tiempo has estado pensando en esto? Hace un tiempo, pero quería esperar hasta estar lista antes de decírtelo. Katie sonrió un poco tímidamente. Puede que haya otros niños que hayan tenido experiencias como la mía, si mi historia puede ayudar. Elizabeth abrazó a su hija. Realmente has crecido más fuerte. En la prisión estatal de Florida, Richard Claudeau estaba leyendo un libro en su pequeña celda. Los primeros meses después del encarcelamiento habían sido difíciles de adaptar, pero ahora estaba acostumbrado a la rutina de la prisión y era conocido como un preso modelo. Estaba tomando un curso por correspondencia en ética médica y comenzaba a entender la gravedad de sus acciones. Cada semana se reunía con el consejero de la prisión para discutir sus patrones de comportamiento y procesos de pensamiento. Amé demasiado, le dijo al consejero de la prisión un día. Katie era todo en mi mundo. Tenía miedo de perderla. Eso no es amor, sino apego, señaló en voz baja el señor Clark, el consejero. Después de un largo silencio, Richard asintió. Ahora lo entiendo, no era amor, sino control. Había escrito cartas varias veces, intentando disculparse con Elizabeth y Katie. Sin embargo, Elizabeth había tomado medidas legales y rechazado todo contacto con él. Todas sus cartas fueron detenidas en la oficina del abogado y nunca llegaron a ellas. Richard finalmente aceptó esa decisión. Ahora participaba en un programa de consultas médicas dentro de la prisión, proporcionando consejos básicos de salud a los reclusos. Su licencia médica había sido revocada permanentemente, pero sus conocimientos médicos estaban resultando útiles en la prisión. ¿Qué planeas hacer después de tu liberación?, preguntó el consejero un día. Tengo la intención de encontrar un camino de verdadera expiación, respondió Richard. Quiero hacer algo que beneficie a aquellos a quienes he lastimado, devolver algo a la sociedad. Sin embargo, había jurado en su corazón que nunca más interferiría en las vidas de Elizabeth y Katie.
Sabía que ellas ya habían seguido adelante, y eso era algo que él también necesitaba hacer. Desde la ventana de su hotel en Chicago, Elizabeth contemplaba la magnífica vista del lago Michigan. Durante los próximos 3 días, ella y Katie planeaban visitar las atracciones turísticas de la ciudad. Mamá es Michael por teléfono, Katie le pasó el smartphone. Michael Sullivan era un profesor universitario que Elizabeth había conocido 6 meses atrás. Era de carácter tranquilo y considerado y había construido una buena relación con Katie. Su relación había ido profundizándose gradualmente, y Elizabeth estaba sintiendo la alegría del romance por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Elizabeth tomó el teléfono. Si llegamos bien, el hotel es encantador. Katie, está bien, espera, te la paso. Elizabeth le pasó el teléfono a Katie y sonrió mientras veía a su hija disfrutar de la conversación con Michael. Una nueva forma de familia estaba tomando forma gradualmente. Vivir mi propia vida sin estar controlada por un maniático del control como él es algo maravilloso, pensó Elizabeth mientras contemplaba las luces de la ciudad extendiéndose desde la ventana. La vista nocturna de Chicago desde la habitación del hotel era impresionantemente hermosa. Y el viaje que comenzaría mañana estaría lleno de nuevos recuerdos. Habiendo superado los miedos del pasado, finalmente habían ganado su libertad. Desde la ventana de la prisión, la vista del cielo estrellado era limitada, pero Richard aún había desarrollado el hábito de mirar hacia el cielo nocturno. Después de cumplir los 7 años restantes de su condena, tendría que empezar una nueva vida. No sería fácil, pero estaba determinado a aprender de sus errores y convertirse en una mejor persona. Elizabeth, Katie, que sean felices, susurró. Esa era la única oración que podía ofrecer.